Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este directo esencialmente sobre o alrededor del canal de YouTube, pero que, como sabéis, también está siendo emitido pues, por Twitter, por Facebook, por Twitch, por LinkedIn. Es decir, que si lo queréis seguir a través de otras plataformas lo podéis hacer. En este caso, y dado que en este canal nos gusta bastante reflexionar no solo sobre economía, que es el tema principal del canal, sino también sobre finanzas personales y especialmente inversión a largo plazo, pues hemos traído a una persona que no solo se conoce la teoría, sino sobre todo se conoce mucho y muy bien la práctica, porque es director de inversiones en uno de los fondos más exitosos del panorama español. Y me estoy refiriendo a Javier Ruiz, director de inversiones de Oros Asset Management. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Bueno, pues vamos a hablar sobre eso, sobre inversión a largo plazo, tanto sobre la filosofía de fondo que subyace a esta idea, el ahorro y la inversión de largo plazo, la construcción de un patrimonio personal que hasta cierto punto nos dote de autonomía financiera frente a las contingencias que puedan ocurrir en la vida y que, por tanto, también nos dote de autonomía política frente al Estado, porque si no tenemos autonomía financiera solo podremos contar, o prácticamente solo podremos contar con el Estado para que nos eche una mano, y si nos echa una mano nos mete la mano en la cartera por la otra. Sino también vamos a intentar descender esas ideas de ahorro e inversión a largo plazo al análisis de empresas concretas para ver cuán aplicable resulta, más allá de la filosofía general y en ocasiones muy abstracta que puede ser la inversión a largo plazo. Entonces, bueno, antes de empezar a desgranar la filosofía que impulsa a Oros, cuéntanos un poquito qué es Oros y también no solo qué es, sino los galones, entre comillas, los méritos que tiene, porque puede haber gente en el canal que ahora mismo nos esté viendo que no te conozca, que no conozca Oros. Y, por tanto, claro, si te traigo y no te conocen, es como si, bueno, aquí ha traído a alguien a hablar de inversión, pero ¿qué méritos o qué cicatrices tiene este señor que le habilitan a hablar con criterio de lo que va a hablar a continuación, ¿no? Pues nada, Oros es una gestora independiente, que yo creo que ese es el primer punto importante. Es una gestora que no está controlada por ninguna entidad grande, del sector bancario, asegurador, etcétera, lo que al final, pues bueno, te garantiza habitualmente que haya una alineación entre la filosofía de gestión, digamos, y las decisiones que se toman a nivel de gestora. De hecho, es bastante relevante que el equipo gestor, que somos Alejandro, Miguel y yo, pues somos copropietarios de la gestora, la controlamos, tenemos la mayoría del accionariado y eso pues te da la tranquilidad en ese sentido de que siempre las decisiones se van a hacer para maximizar la rentabilidad de los productos. Pero Oros surge hace 5 años, en el primer semestre de 2018, y el equipo gestor, como te comentaba, pues somos Alejandro, Miguel y yo, que estábamos antes juntos en otra gestora también bastante conocida en España que se llama Metagestión, donde coincidimos pues bastantes años. Yo empecé allí en el año 2007 y desde finales de 2012, primeros de 2013, pues formamos equipo los tres que ahora estamos también aquí en Oros. Y en estos 11 años que llevamos juntos, que creo que pocos equipos gestores pues pueden demostrar un equipo con tanta estabilidad de tantos años, ¿no? Pues hemos gestionado solo 2 estrategias, siempre con un foco en renta variable, que al final es lo que sabemos hacer. Nunca hemos hecho otra cosa diferente, nos dedicamos exclusivamente a analizar compañías. Y en esos 11 años, con una estrategia de renta variable internacional y otra estrategia de renta variable ibérica, pues hemos conseguido lo que nosotros consideramos rentabilidades bastante satisfactorias. La cartera internacional en estos 11 años, de manera anualizada, lleva un 11%, que eso es más que triplicar el dinero en estos 11 años y medio, y la estrategia ibérica pues muy cerca de un 10% anualizado, y yo creo que en este periodo posiblemente la estrategia ibérica sea la más rentable de todo el panorama español, con lo cual, bueno, pensamos que la rentabilidad con los vaivenes típicos, porque obviamente los mercados son volátiles y no puedes controlar, pues demuestran que en estos 11 años el proceso de inversión que seguimos los tres da sus réditos, ¿no? Yo creo que al final más
más que eso, más que hablar de premios históricos que nos hayan podido dar, que también los tenemos, yo creo que lo relevante es la rentabilidad. Sí, no, cuando hablaba de galones me refería sobre todo a vuestros resultados, no tanto a los reconocimientos, que están bien, que os puedan haber otorgado, pero que siempre son más subjetivos, ¿no? Pero al final los resultados es lo que podemos cuantificar más o menos objetivamente y aún así con cierto grado de subjetividad también, ¿no? Porque decías, bueno, los vaivenes típicos del mercado. Hay que recordar que la pasada década no fue una década en general buena para el value investing, que es una filosofía de inversión que seguís y que aún así, sin ser una década especialmente buena para el value investing por la política de tipos ultra bajos que prevaleció durante esos años, hayáis tenido esa rentabilidad acumulada, pues también lo contextualiza, ¿no? Al menos. Entonces, bueno, he mencionado ahora el value investing como estrategia de inversión que seguís. Entonces, podríamos decir que es una gestora que, por un lado, tiene intereses alineados con los de los partícipes, porque vosotros sois accionistas. Y además, no lo dije antes, tenemos todo el patrimonio financiero invertido en los fondos, que es casi más importante. Lo que pasa es que necesitas... Lo que os iba a decir, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que necesitas las dos cosas al final. No vale solo, y te digo por experiencia, no vale solo ser copartícipe de los fondos que gestionas, que está fenomenal y alinea muchísimo, pero al final necesitas desde la propiedad que también las decisiones se mantengan con esa visión de largo plazo, de foco en rentabilidad, en producto y no en maximizar, vamos a decir, el beneficio de la gestora, ¿no? Por eso las dos cosas son tan relevantes. Digamos, administráis para vuestro interés, pero vuestro interés es el de los partícipes del fondo, ¿no? No hay otros terceros interesados. Entonces, es una gestora con intereses e incentivos bien alineados, pero bueno, puede estar construida de manera bien alineados los incentivos y si luego se invierte mal, pues por muy compatible que sea la estructura, pues no dará resultados, ¿no? Pero en este caso los ha dado y los ha dado porque habéis seguido, bueno, no sé si porque habéis seguido o no, pero en todo caso el método de inversión que seguís es la inversión en valor, en value investing. Ya hace bastantes meses o incluso varios años estuviste en el canal, ya nos hablaste de qué es el value investing, pero refréscanoslo para la gente que no lo conozca de manera muy, muy sencilla y luego vamos viendo en qué sentido esto se puede aplicar a vuestra cartera de inversión. Muy bien. Nosotros al final siempre lo definimos como invertir con sentido común, porque es la filosofía que entendemos que obviamente tiene más sentido para invertir. Al final la esencia del value investing pues no es otra que analizar compañías y tratar de invertir en aquellas situaciones donde encontramos una infravaloración muy, muy clara, que luego si quieres profundizamos un poco qué quiere decir eso. Para buscar compañías que puedan entrar dentro de este criterio de invertir con sentido común, al final tratamos de implementar una serie de filtros cualitativos, vamos a decir, que serían lo que llamamos los 5 principios de inversión, que es la esencia al final de lo que nosotros entendemos realmente por inversión value. Lo primero es tratar de invertir en aquello que nosotros, Alejandro, Miguel y yo, seamos capaces de entender, porque si no lo entiendes, te vas a equivocar, por muy barato que esté una compañía, seguramente acabes metiendo la pata. Entonces, cosas que no entendemos, hay mucha industria, hay muchas compañías, lo vamos a evitar siempre, ¿no? Luego miramos aspectos puros del negocio, tratamos de entender la industria y en concreto el posicionamiento competitivo de una compañía, si tiene algún tipo de barrera de entrada o ventaja competitiva, porque incluso en los sectores más commodity, menos diferenciables, como pueden ser las materias primas, pues puedes encontrar también alguna compañía que tenga algo especial que la diferencie del resto. Y al final esto es muy importante porque en un entorno económico, vamos a creernos capitalista, aunque cada vez lo sea menos, sí que se va produciendo un efecto de competencia, de que si tú consigues unos retornos mayor que tu competencia, al final las dinámicas de mercado va a hacer que los competidores traten de ver qué estás haciendo para tratar de aplicarlo ellos también. Entonces se produce lo que se llama una reversión a la media. Y si tú tienes una ventaja competitiva, algo que te proteja, lo que llamaba Warren Buffett los fosos, ¿no?, de los castillos, pues consigues mantener esa mayor rentabilidad que te protege durante más años y como accionista habitualmente te va a ir mejor en ese perfil de compañías. Miramos también como tercer principio la situación financiera de las empresas en las que invertimos. Somos cada vez más aversos a compañías con un riesgo financiero importante en términos de endeudamiento. De hecho, pues más o menos la mitad de las compañías en las que invertimos tienen hoy una posición de caja neta y las que tienen deudas porque pues, son negocios con flujos de caja muy predecibles
o que tienen unos activos que respaldan varias veces esa posición de deuda, con lo cual realmente riesgos financieros tratamos siempre de no asumir. Y el cuarto punto, que yo creo que quizá otros inversores, aunque cada vez se le da más importancia, pues históricamente no le han dado tanto, es el equipo directivo. Para nosotros es esencial entender, pues hablábamos antes de nosotros como somos copartícipes y además propietarios de la gestora, pues nos encanta ver directivos que son accionistas también de las empresas en las que invertimos y que ellos son los primeros interesados en que la acción y el negocio vaya bien. Pues miramos la gestión de capital histórica, qué decisiones van tomando y si se hacen en beneficio del accionista o al menos que no se perjudique con las decisiones. Y el quinto punto, pues obviamente es que tiene que ser una compañía que cotice con un margen de seguridad que decimos los inversores value muy elevado, es decir, que sea una inversión suficientemente atractiva, con suficiente margen para cubrirte de errores que puedas cometer y además para conseguir una rentabilidad que sea satisfactoria. Más o menos, pues condensando sería lo que nosotros entendemos por inversión value. Es decir, se trata de aportar de alguna manera un capital investigador y de análisis, si lo queremos, ¿no? Vuestro trabajo a la hora de desgranar concretamente un negocio y analizándolo casi a pie de obra, ¿no? Por tanto, hacer una valoración todo lo ajustada o muy ajustada a la realidad que se pueda, pero al mismo tiempo cubriros de vuestros errores con ese margen de seguridad que mencionabais y también, si lo queremos, con ese foso, ¿no? que blinda a las compañías de la competencia, porque podéis haber encontrado algo que pinte muy bien, pero claro, si luego aparecen nuevos competidores que no se puede prever si van a aparecer o no y si lo pueden comer con patatas, pues va a ser complicado. Vamos a ir más o menos punto por punto con estas cuestiones. Primero, has mencionado el primer punto, invertir en aquello que conocéis o que manejáis, el famoso círculo de competencia, ¿no? No poneros en lugar de poneros a invertir en cualquier cosa, centraros en aquello en lo que os podéis considerar especialistas. Esa especialidad deriva de o sea, ¿os centráis en algún sector en concreto, en alguna geografía en concreta o lo que conocéis es al final a lo que habéis dedicado muchas horas a estudiar con independencia del sector en el que se encuentre? Es un poco de todo. O sea, como te decía antes, tenemos una cartera internacional, con lo cual podemos invertir donde queramos del mundo. Y casi más importante que la geografía es el tipo de industria o de negocio, si lo entendemos o no lo entendemos a la hora de invertir, ¿no? Al final, hay las dos cosas. Por un lado, te vas sintiendo más cómodo con determinadas industrias cuantas más horas y semanas, ¿no? le dedicas de estudio. Por ejemplo, las materias primas, pues cuando empezamos a invertir hace ya muchos años prácticamente no teníamos nada en cartera y los últimos años, a raíz de empezar primero con el cobre, luego el uranio, petróleo y demás, pues poco a poco vas entendiendo las dinámicas, vas profundizando y te vas especializando, incluso te sientes más cómodo con este sector que evitabas antes, ahora incluso te estás más cómodo que con otros sectores. Pero al final, más que eso, es incluso qué evitamos cuando invertimos. Y, por ejemplo, hay dos sectores que históricamente es muy raro que se nos vea ahí metiendo nuestro dinero y el de los partícipes. Uno es el sector farmacéutico, por ejemplo. Para nosotros es muy, muy complicado analizar esas compañías porque no nos gusta, nos pasa con todas las compañías, no nos gusta pagar por el crecimiento y en el caso del sector farmacéutico tienes que hacer unas estimaciones de medicamentos que ni siquiera han salido, que lo tienen ahí en la fase 2, fase 3 de investigación, meter eso en los números y claro, coges informes de analistas y al final es un poco lotería, porque te tienes que creer muchas cosas, el impacto de genéricos y al final, como se dice, el papel lo soporta todo y con este sector más todavía. Y no solemos invertir ahí. De hecho, en los últimos 10 años yo creo que hemos invertido solo una vez y era una situación especial, ni siquiera era por un tema de invertir en el negocio, ¿no? Y luego el otro sector que históricamente hemos evitado, al menos los últimos 10 años, es el sector bancario, porque al final ya no es solo que no terminamos de entender el balance, sino que es que no cumplen prácticamente ninguno de los principios que decíamos antes, ¿no? Entonces, que es endeudamiento, no hay alineación de intereses, la gestión de capital, amenazas regulatorias de competencia por todos lados. Entonces, es un sector que no acaba nunca de convencernos. Por eso voy más, yo creo que es más aprender qué tienes que evitar a creerte que sabes mucho de un sector, porque en realidad siempre estás aprendiendo. Entonces, tampoco... Lo hemos mencionado, el foso, las barreras competitivas que dificulten, ¿no?, que un buen modelo de negocio sea rápidamente devorado por otros competidores. Barreras
competitivas o ventajas competitivas, barreras a la competencia, las hay de muchos tipos. ¿Hay alguna por la que sintáis predilección? Porque, bueno, se suele decir que el foso, cuanto más ancho y más profundo, mejor, ¿no? Es decir, cuanto más difícil sea de batir y cuanto más poder de mercado te dé para cobrarle un sobreprecio por encima de costes mayor frente a la competencia, mejor, ¿no? Pero, claro, pues ya digo, puede ser ventaja competitiva en costes, diferenciación en calidad, tener una red de la que te aprovechas y de la que es muy difícil reproducir. ¿Hay alguna ventaja competitiva que busquéis especialmente o da más o menos igual? No realmente. Lo que pasa es que es verdad que hay negocios que estás dispuesto a pagar más por ellos porque entiendes que tienen más calidad. En ese sentido, hay compañías que aunan varias ventajas competitivas de las que has mencionado. Por ejemplo, las plataformas tecnológicas, las grandes gigantes, Claro. un Alphabet, por ejemplo, es que tienes una mezcla explosiva de prácticamente todas las ventajas competitivas que puedas imaginar. Tiene un efecto de red espectacular, pero es que además lo tiene en varios productos que se retroalimentan también, con lo cual es el efecto de red, o sea, no hay un ecosistema más potente, al menos yo lo veo así, que Alphabet por Android, YouTube, Google obviamente, Gmail, Android, no sé si lo he dicho antes, Google Maps, etcétera, que todo se va retroalimentando, tiene economías de escala muy fuertes, tiene una posición de dominio que comentabas, coste de sustitución para algunos de sus clientes, que tiene de todo al final. Y es un negocio por el que estamos dispuestos siempre a pagar más, pero no cualquier precio. Y eso es importante también. La calidad sí, pero nunca a cualquier precio. Nosotros en plataformas tecnológicas hace 8 años a lo mejor teníamos el 20% de nuestro fondo invertido, cuando en España quizá no muchos value, yo creo, estaban invertidos en el sector tecnológico y nosotros veíamos grandísimas oportunidades en un sector además muy seguido, que es curioso, ¿no? Como al final compañías tan grandes incluso como estas se generaban ineficiencias para nosotros tan sumamente claras y estaba tan deprimido pues Booking, Microsoft, Alphabet y demás que estaban en nuestra cartera. Lo que pasa que, claro, después de este subidón que llevan los últimos 3-4 años todas estas compañías, pues a nosotros no nos sale barata ninguna por ningún lado. Entonces, la disciplina no la vamos a perder por mucha calidad que tenga una compañía, que también es un mensaje importante. Y, por último, también lo has mencionado aquí, ¿no? Comprar barato, comprar con margen de seguridad, tanto porque cuanto más barato compréis, más se potencia la rentabilidad, cuanto porque si cometéis errores, más se minimizan los errores si habéis comprado muy barato. Pero, ¿por qué razón? ¿No? Porque esta es una cuestión que a los teóricos de la economía y también a los aficionados a la economía y también quizá a quien no conozca los mercados le puede llamar mucho la atención. Si hay millones de inversores, todos ellos muy preparados o muchos de ellos muy preparados, muy profesionales, invirtiendo en bolsa, analizando empresas, ¿cómo es posible que, lo que ahora decías, incluso en compañías grandes como Microsoft, Facebook, etcétera, se encuentren ineficiencias que nadie más haya explotado y haya corregido una vez hayan surgido? Entonces, ¿en qué casos cabe esperar que otras personas que son propietarias de acciones, que están dedicando también su tiempo y sus recursos a valorar esas acciones o que escuchan a otra gente muy cualificada que las valora y sigue sus recomendaciones, cómo cabe esperar que nos las vendan ya no un poquito baratas, sino, si hay un margen de seguridad importante, mucho más baratas de lo que en realidad valen, a un precio muy inferior a su valor fundamental? ¿Qué hay detrás de esta ineficiencia, entre comillas? Digo entre comillas porque puede haberla, pero si vosotros invertís y ayudáis a corregirla, ¿no? Es decir, que es un proceso dinámico de... Somos pequeños para ayudar a corregirla mucho. Sí, por supuesto, no, pero digo, vosotros y otros que sigan esa visión y que detecten esa oportunidad de ganancia e inviertan, pues contribuyen en el margen a corregirla. Obviamente, de Microsoft o Facebook poco vais a corregir, ¿no? Pero digo... obviamente, si hay una ineficiencia y se invierte, se corrige. Pero ¿por qué surge en primer lugar la ineficiencia o por qué en ocasiones persiste tanto? ¿En qué tipo de contextos o situaciones o casos cabe prever que se den estas ineficiencias? La respuesta corta es que somos humanos. La respuesta larga ya pues podemos meternos pero humanos... en distintas... Puede equivocar un humano y otro estar allí para corregirlo, ¿no? Pero es muy curioso cómo al final se instaura en los mercados lo que se llama la narrativa o el sentimiento inversor
Y por mucho que los números te dicen una cosa, al final la comunidad inversora busca excusas continuamente para justificar el precio de las acciones en cualquier momento. Y me acuerdo de Microsoft, por ejemplo, hacía muchos años, en 2012-2013, que era nuestra principal posición, pero es que se entiende muy claro con este ejemplo. Nosotros comprábamos Microsoft en ese momento a un PER, o EV Free Cash Flow, bueno, por no liar a la gente, valor de la empresa sobre el beneficio, la caja que genera el negocio, que es como se invierte en las compañías, pues lo comprábamos a 5 veces. Eso quiere decir que en 5 años recuperabas tu inversión. Hablamos de Microsoft en 2012. ¿La narrativa cuál era? El consejero delegado Steve Ballmer no sabe lo que está haciendo. Apple ha sacado y Samsung dispositivos móviles inteligentes y Microsoft está perdiendo toda esa ola. Y todo eso era verdad. Ballmer era bastante desastre a nivel de ver lo que estaba pasando en el negocio y te estaban atacando por otros lados y te estabas perdiendo esa ola. ¿Cuál era la otra realidad también? Estabas en un negocio que crecían las ventas al 8 al 9% todos los años porque tenías el Office, tenías el Windows y eso era una vaca lechera auténtica que no paraba de generar caja, la compañía recomprando acciones, etcétera. Pero el sentimiento era ese, es un ejemplo, ¿no? Al final, narrativas de ese tipo en 2012-2013 con el acrónimo de los PIGS, de no hay que invertir en España, Portugal, Italia, porque se va a romper el euro, estaba todo absolutamente destruido, todas las compañías medianas y pequeñas en el mercado. Y ahora lo que nos estamos encontrando es justo lo contrario con las grandes tecnológicas, que comentabas, si la gente analiza, mira y demás, al final todo esto es flujo inversor y lo que estamos viendo, lo decía además, que impactó mucho el consejero delegado de la gestora Apollo, la gestora de Private Equity, el otro día en la conferencia de resultados comentaba que más o menos entre el 70 y el 80% de las operaciones del trading que se hace en las bolsas de todo el mundo es el Standard & Poor's 500, un solo índice. Pero es que de ese índice, el 60% que se negocia son ETFs. Y de eso, 10 compañías suponen el 30% del valor en este momento. Y de esas 7 son las famosas 7 magníficas que todos habrán escuchado, que son las 7 grandes tecnológicas. Ahora, hace unos años que decíamos, estábamos muy invertidos en plataformas tecnológicas cuando, entre comillas, nadie las quería o no les veían tanto atractivo. Ahora todas cotizan a múltiplos desorbitados porque todo el flujo inversor va hacia el mismo sitio. Tú miras el flujo inversor estos meses a nivel sectorial en Estados Unidos y es entrada de dinero masiva todo el tiempo en el sector tecnológico y saliendo o no entrando en el resto de sectores. Y eso al final, ¿qué hace? Pues que un perfil de compañía cada vez se vaya encareciendo más y otro perfil de compañía se vaya abaratando más. Es que no hay más. Al final el flujo, el sentimiento es lo que va generando las oportunidades muchas veces y luego otras directamente es que nadie quiere saber nada de algún mercado por lo que sea, por hastío, porque nunca sube, que es lo que pasa en España ahora mismo, por ejemplo, en los últimos años, que el sentimiento no es que haya sentimiento negativo, es que directamente está fuera del radar absolutamente de todos los mercados, o sea, de todos los inversores. Pero está fuera del radar, me desvío aquí un poco por este último comentario, ¿está fuera del radar del inversor español o del inversor internacional? Sobre todo internacional, pero el español, nosotros siempre lo decimos, cuando vamos a tratar de vender, ¿no? De contar nuestros fondos de inversión a potenciales clientes institucionales, es que nadie quiere invertir en nuestro fondo ibérico, que te decía antes, posiblemente la mejor estrategia ibérica es la nuestra desde hace 10 años y gestionamos 7,5 millones de euros en este fondo. Eso te dice mucho de cómo está el panorama ahora mismo en este mercado. ¿Y a qué lo atribuyes? No me quiero ir por temas políticos y demás, pero hombre, es un tema interesante, claro, porque hay un momentum, sostenido, no tan negativo con España. Mira, no te sé decir un motivo exacto, porque es verdad que en los últimos tiempos podemos aquí explayarnos tranquilamente con lo que tenemos ahora mismo de políticos y las decisiones que van tomando, pero es que esto ya viene de antes. O sea, ya desde los miedos de la ruptura del euro, del pinchazo, si quieres, de la burbuja inmobiliaria, se va viendo cómo los volúmenes en la bolsa española van cayendo y compañías que capitalizan 2.000, 3.000 millones, es que no negocian nada. Es que es de locos. Se ha secado totalmente el mercado español. Tenemos amigos, ¿no? Que son brokers y demás, y es que te lo dicen que es deprimente el volumen en que se mueve. Entonces, es que no te sé ya decir a qué se puede atribuir. Yo creo que ya hay una sensación de no hay que invertir en España y se acabó, nadie quiere saber nada. Pero bueno, estas cosas son cíclicas, ya cambiará. Claro, y son situaciones que pueden generar oportunidades, ¿no? Porque aunque el clima de negocios pueda ser malo o no, es otro tema, pero aunque fuera malo, puede haber joyas dentro de ese mal clima de negocio que precisamente por meterlas a todas en el mismo saco de visión depresiva, pues no se están valorando adecuadamente, ¿no? Y justamente quería hablar sobre esas situaciones especiales en las que puede emerger situaciones de infravaloración muy fuerte, ¿no?
hay contextos o hay casos en los que el mercado tiende a no valorar bien o puede no valorar bien. ¿Vosotros buscáis alguna clase específica de este tipo de situaciones especiales en las que aparecen o suelen aparecer ineficiencias en la valoración? ¿Tenéis predilección por alguna o no? No es que realmente tengamos predilección, es un poco el mercado el que te va llevando, ¿no? Según el momento que estás viviendo, hacia un sector o un perfil de compañía o a otro. Te decía antes las materias primas, durante unos años sí que estábamos, pues ya vamos a tener yo creo un 40% de la cartera invertido en materias primas hace 3 años, ahora ya solo tenemos un 15 más o menos, y ahora posiblemente el sector que más pese, por llamarlo sector, porque es más un perfil de compañía, serían los holdings, compañías que invierten a su vez en otras compañías, cotizadas o no cotizadas, y que ahora mismo, por lo que sea, el mercado las penaliza mucho y cotizan con mucho descuento sobre ese valor objetivo, porque aquí sí que no hay dudas, Claro. de sus inversiones, especialmente cuando son inversiones en cotizadas, como te decía. Para que se entienda fácilmente, si quieres te pongo un ejemplo muy rápido. Una compañía que tenemos en cartera se llama Pershing Square Holdings y es el vehículo que gestiona Bill Ackman. Bill Ackman, para el que no lo sepa, pues es uno de los inversores americanos que mejores resultados ha obtenido en los últimos 20 años. Es muy, muy bueno, tiene una filosofía también de análisis fundamental, históricamente se ponía largo y corto a las compañías, desde hace unos años ya solo invierte largo, largo es invertir comprando acciones, corto es apostar contra una compañía o contra la acción de una compañía, decir que va a caer y que eso te beneficia. Pues él hacía eso, ahora solo invierte como nosotros en las acciones y espera que el precio recoja su valor. Pues este vehículo, los últimos 5 años, ha conseguido una rentabilidad anualizada del 25%, que es una auténtica barbaridad. Y el mercado lo ha premiado situando al holding con el mayor descuento con el que ha cotizado nunca frente a su cartera. Cotiza cerca de un 40% de descuento frente al valor de 5 o 6 inversiones que tiene Pershing en cartera y que son compañías grandes y conocidas como puede ser el Hilton, ¿no? La gestión de hoteles Hilton en Estados Unidos. O sea, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza y que no nos importa invertir en este tipo de situaciones cuando además el equipo directivo de este tipo de compañías es consciente de ese descuento y toma medidas para tratar de cerrarlo y generar valor. En este caso, lo que hace Bill Ackman pues es ir recomprando acciones de la propia compañía, porque dice, pues si yo cotizo con un 40% de descuento, estoy comprando mi propia cartera con ese 40% de descuento. Entonces va continuamente recomprando y bueno, pues si ya tienes un 40% de descuento y este hombre ha conseguido históricamente en 20 años un 15, un 16 anualizado, pues bueno, no hay que ser tampoco muy inteligente para ver que hay una infravaloración muy, muy clara, ¿no? Y como esta hemos encontrado bastantes. Y estas infravaloraciones que pueden emerger en el mercado, y ahora a continuación te preguntaré por más ejemplos de las empresas que tenéis en cartera, pero ¿las tiende a corregir el mercado? Porque imaginemos que sí, el mercado es ineficiente valorando y decimos, bueno, aquí hay un 40% de descuento, no tiene ningún sentido que esto sea así, pero antes de que continúe con la pregunta, ¿cuánto tiempo lleva con este descuento de momento? ¿Cuánto tiempo lleva con este descuento del 40%? Tan grande, unos meses, 40% de unos meses. Llegó a estar incluso con prima, o sea, ha llegado a vivir la situación contraria hace unos años, es que no... Entonces, bueno, aquí unos meses, pero en otros casos a lo mejor la ineficiencia... En otros casos puede durar años, exacto. Puede durar compañías años. Que el descuento dura años, sí. Entonces, si dura años, también puede decir, bueno, pues puede durar todavía más años, ¿no? Y todo el tiempo en el que estás ahí metido, pues es rentabilidad que vas perdiendo mientras no se corrija esa coste de oportunidad, valoración. sí. Claro, es un coste de oportunidad, claro. Entonces, el mercado que es ineficiente a la hora de valorar, por ejemplo, ahora, ¿termina reconociendo el valor o te puedes quedar atrapado en algo que objetivamente vale más, pero que el mercado no reconoce que vale más? Te puedes quedar mucho tiempo con un descuento importante y por eso es tan importante precisamente lo que te decía de la gestión de capital, que es uno de nuestros principios, y de ir de la mano de un equipo directivo que es consciente de la situación. Porque si tenemos alguna compañía en la que hemos perdido un poco más la paciencia, precisamente por esto que comentas, alguna compañía de Hong Kong, donde el valor de sus activos a lo mejor es, no te exagero, 30 veces lo que vale o 20 veces lo que vale en bolsa, pero no hacen nada por destapar valor. Entonces, claro, la acción pues se queda más aletargada mucho más tiempo y el coste de oportunidad cada vez pesa más. Entonces, sí que tratamos de ir de la mano de gente que sea consciente de este descuento y habitualmente te puedes encontrar con equipos directivos que son muy buenos tratando de destapar ese valor o generar valor por el camino, que tratan de vender activos para recomprar acciones, que sería el mecanismo más rápido para destapar valor, u otros
que entre comillas se limitan solo a esa recompra de acciones o solo a vender activos, pero luego te reparten un dividendo. Al final, si el equipo directivo es consciente, la eficiencia o la ineficiencia, en este caso, perdón, suele durar menos tiempo y es relevante para la tesis, obviamente, por lo que dices. Sí, sí. Vamos a comentar algunos casos más como el que acabas de mencionar sobre las principales posiciones de vuestra cartera, ¿no? Porque creo que puede ser además muy interesante para la audiencia, pero también sirve para mostrar el tipo de análisis detallado y específico que hacéis, porque está muy bien hablar de todo esto, de fosos, de márgenes de seguridad, de círculos de competencia. Yo también puedo hablar sobre ello, pero yo no soy inversor y yo no invertiría también como invertís vosotros, aún más o menos conociéndome la teoría, ¿no? Entonces está muy bien que descendamos la teoría a la práctica de vuestra cartera de inversión. ¿Cuáles son ahora mismo? Empecemos por el territorio global y luego pasemos a España, Vale. Esa zona apestada de la que comentabas antes o de la que hablabas antes, pero que precisamente por eso a lo mejor presenta alguna de las mejores oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son ahora mismo vuestras principales posiciones internacionales? Pues mira, la cartera internacional tenemos un 20% ya. O si no son las principales, algunas de las que consideres más atractivas, sí. Claro. Pero para hacerte una idea, ahora Sí. te respondo el tema del apestado que está España. Nunca habíamos tenido tanta exposición en nuestra cartera internacional a compañías españolas, de hecho, por lo barato que vemos todo, que tenemos un 20% ahora mismo del fondo en compañías de España, ¿no? Pues mira, una compañía en la que llevamos muchos años con un peso muy importante, es una compañía del sector financiero, que como te decía antes, el sector bancario no, pero eso no quiere decir que no haya compañías del sector financiero cuando están muy bien gestionadas que sean muy, muy rentables para los accionistas. Y tenemos una compañía que se llama AerCap, que es una compañía americana, bueno, es irlandesa, pero cotiza en Estados Unidos, que se dedica al leasing de aviones, al alquiler de aviones. Es la compañía más grande del mundo en términos de flota de avión que alquila luego a las aerolíneas. Tenemos posición a 200 países y bueno, 200 países a 200 aerolíneas, está por todo el mundo y bueno, pues una compañía muy interesante porque además por el camino como accionistas hemos vivido la pandemia. Imagínate, las aerolíneas no podían volar, con lo cual tus clientes no te podían pagar. Y también vivió hace 2 años la expropiación del 5% de su flota porque la tenía alquilada a Aerolíneas de Rusia. Con lo cual, pues ha tenido bastantes palos por el camino y pese a todo, esta compañía cotiza prácticamente en máximos históricos porque el equipo directivo es posiblemente el mejor que tenemos en cartera. Por eso esta tesis es relevante porque demuestra lo importante que es ir de la mano de equipos directivos que sepan gestionar el negocio y especialmente el capital de las compañías. Pero has dicho que están máximos históricos, entonces prácticamente. ¿por qué es atractiva? Porque sigue, claro, te iba a decir ahora, sigue cotizando con mucho descuento sobre el teórico valor neto de su flota. Se llama el book value, ¿no? El activo menos el pasivo, que es el book value, pues eso sería el valor de la flota neto de deuda de esta compañía, es muy superior hoy a lo que cotiza en bolsa y además nosotros como invertimos siempre analizando a 3 años y vas acumulando una rentabilidad anual del 12-13%, pues eso se va componiendo todavía más. Y esta compañía, además de estar barata en relación al valor de su flota de aviones, como te decía, es muy interesante porque el equipo directivo toma medidas para cerrar como sea ese descuento, que decías antes, fenomenal, inviertes en compañías con descuento, ¿cómo consigues que se destape ese valor o no quedarte ahí pillado, ¿no? Entre comillas. Y entonces lo que hace este equipo directivo es vender aviones que no le interesan en su estrategia de largo plazo en el mercado secundario a otras compañías, a aerolíneas o directamente a fondos de private equity que tratan de hacer lo mismo. Y como son tan conservadores en la valoración de la flota que tienen, siempre que venden, generan una plusvalía muy importante. Es decir, por simplificar mucho, tú tienes valorados tus aviones a 10, los estás vendiendo a 12 o a 13 y luego lo que hacen es recomprar sus acciones, que es como comprar los aviones que les quedan dentro de la compañía con descuento del 20, del 30%. Compras a 7 y repiten todo el rato. Este año, por ejemplo, se han recomprado más o menos el 15% de las acciones en circulación con un descuento del 15, del 20% sobre el valor teórico actual de esa flota, pues claro, es que vas generando muchísimo valor para los accionistas porque el valor contable por acción va componiéndose más de lo que le tocaría por la rentabilidad de su negocio. Entonces vas generando más y más valor y es una compañía pues, que pese a todo lo que ha vivido, que ha sido
dos cisnes negros para mí, porque vamos, una pandemia y que te expropien de repente Claro. el 5% de tu flota no es algo que esté nunca en tu escenario, ni siquiera el más negativo, obviamente. Y pese a eso, por este buen hacer de este equipo directivo, pues consiguen componer el valor para los accionistas y que la cotización se haya recuperado tan rápido. Y pese a eso, volvemos a ineficiencias de mercado, siguen penalizándola ¿Qué en descuento bolsa. tiene más o menos ahora frente al valor en libros? Sobre el valor actual en libros debe rondar el 22% más o menos, que es bastante elevado, históricamente también. Sobre todo si además el valor en libros no refleja adecuadamente. O ya has hecho la corrección. No, sin hacerlo. El reportado por ellos es este, ¿no? Nosotros pensamos que la compañía vale más del doble de lo que capitalizan en estos momentos. Claro, Una inversión a 3 años. el descuento en valor en libros, para que nos entendamos, si la empresa liquidara todo el activo Exacto. y pagara todas sus deudas, Lo que queda. aún le quedaría, pues eso, 5 veces, ¿no? Todo. Si en bolsa cotiza $65 por acción, pues el valor contable debe rondar cerca ya de los $80 por acción, pues más o menos, que ha subido últimamente, no sé el descuento actual, pero más o menos eso sería la relación actual. No tiene sentido. Entonces, es verdad, los tipos de interés, que nos acompaña con algo de deuda, porque el negocio al final es un negocio financiero. Tú te endeudas, compras aviones y los alquilas, pero a diferencia de los bancos, estas entidades no hacen, que antiguamente sí lo hacían, no hacen descalce de plazos. Sí. Está casado perfectamente el flujo, con lo cual no tienes ese riesgo de que te quedes pillado por un lado o por otro. Y además es un endeudamiento muchísimo más contenido que el de los bancos, así que el riesgo de balance, han sobrevivido una pandemia sin problema, pues imagínate, el riesgo de balance es prácticamente, entre comillas, inexistente, ¿no? Vamos con otra empresa que tenéis en la cartera internacional, también del sector financiero y que creo que también sois bastante optimistas con ella, aunque ahora te preguntaré porque durante el último año no lo ha hecho demasiado bien, que es ALD. Coméntanos, ¿por qué tenéis ALD? ¿Qué os parece atractivo? ¿Cuál es la tesis de inversión en este caso? Esta es una compañía relativamente similar al negocio de AerCap. En vez del leasing de aviones, pues es el renting de coches de toda la vida. Compra coches, los alquila y cuando pasan los 4 o 5 años que dura el renting, pues los vende, a veces con plusvalía, a veces con algo de minusvalía, los últimos años con muchísima plusvalía, porque Sí. en el sector del automóvil pues llevamos ya con 3 años más o menos con un cuello de botella o 4 con un cuello de botella muy fuerte por el lado de la producción, como muchas personas sabrán que hayan tratado de comprar un coche. Ahora ya es más flojo el tema, ¿no? Pero hace 1 o 2 años era espectacular el tema y entonces se están anotando plusvalías históricas y están generando beneficios históricos continuamente y aún así la cotización, como dices, va para abajo y para abajo. La tesis, que llevamos aquí 1 año y pico invertidos, pues nos llamó la atención varias cosas. Por un lado es un negocio muy, muy rentable en el que ALD es la principal compañía, vamos a decir, independiente, no perteneciente a ningún fabricante de automóviles, porque muchas veces las compañías de automóviles hacen también este servicio a los clientes, aunque alquilen también sus coches a través de ALD u otras entidades, ¿no? Entonces, ALD, tras fusionarse, que ya se está integrando con LeasePlan, que era el otro gran jugador del sector, pues es el líder independiente indiscutible. ¿Qué sucede? Que esta fusión está siendo un poco más compleja de lo que se preveía o de lo que ellos comentaron y es lo que el mercado está penalizando por varios motivos. Primero porque el LeasePlan sí que está considerada como entidad, vamos a decir, bancaria de cara al regulador europeo, con lo cual ahora que no lo dijeron, pues tiene que tener un capital regulatorio también ALD, con lo cual consume recursos financieros que no puede disponer la empresa ahora pues para repartir a los accionistas o para invertir en el negocio, lo cual pues obviamente no fue una sorpresa positiva que digamos. Y luego, especialmente, los costes de la compañía están siendo más altos de los esperados tras la fusión, por distintos motivos. Por un lado, LeasePlan estaba haciendo unos desarrollos vamos a decir, de software para la gestión del negocio, pues que está siendo bastante más caro de lo que ALD pensaba y no está funcionando tan bien como debiera y ahora están viendo a ver si lo pueden integrar en el software de ALD o cómo hacen, ¿no? Están un poco estudiando el tema y eso ha disparado un poco los costes y luego la inflación que todos los negocios están viviendo, pues estas compañías también se lo han encontrado ahora y tienen que aprender a convivir con ello y a gestionar a nivel de coste laboral, talleres, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido un poco de deterioro de la tesis por el lado de los costes y ese capital regulatorio, pero claro, es que estás comprando una compañía que te genera una rentabilidad del negocio, a lo mejor del 15, del 16%, pues
por debajo de su valor en libros. Volvemos a lo mismo que en el caso de ERCAP, es una compañía que debiera valer mucho más para la calidad del negocio que tiene. Pero si os pareció una buena inversión cuando estaba a 9, ahora que está a poco más de 6, pues... ¿O En habéis este caso, revisado? claro, en este caso, no, si fuera el caso de ERCAP, te diría que estaría encantado y doblaría la posición. Aquí, estas cositas sí que nos ha hecho tocar un poco la tesis de inversión. Al final, eso también te pasa. Tienes que ir continuamente revisando tu tesis Obviamente. para bien y para mal, que también pasa lo contrario. Nueva Claro. información es revisión de precio, claro. Si no, Sí. si uno dice, no, yo calculé que Y ya me quedo era ahí. 12 y va a ser siempre 12, ¿no? Pues no tendría mucho sentido, claro. Entonces, claro, sí, perdona. Lo que pregunto es eso, ¿no? ¿Sigue siendo tan buena compañía como pensabais que era o ahora no tan buena, aunque puede seguir siendo una buena inversión? Pensamos que a nivel de calidad de negocio sigue siendo tan buena compañía, lo que pasa que los números, quizá por el tema de los costes, preferimos ahora pecar un poco más de conservadores. También te digo que somos excesivamente conservadores porque llevamos ya 2 años normalizando el beneficio generado por esta compañía por la venta de vehículos de segunda mano, que no le metemos esas plusvalías de 700, 800 millones, y claro, te está generando un beneficio a esta compañía, Claro. no sé, de 1.500, 2.000 millones y nosotros estamos metiendo 600 o 700. Claro, pero por ejemplo, no quería dar cifras porque puede ser escandaloso y tal, pero claro, en el chat ya lo están comentando. Dice, pues ahora mismo, respecto al último dividendo pagado, Sí, la pues es un rentabilidad 8, por dividendo es un 16%. un 16, fíjate. El, En mi cabeza seguía siendo un 8. el PER es 2,5, ¿no? Pero claro, ¿todas esas cifras se van a ir revisando o...? Claro, el PER es lo que te digo. Al final es un beneficio que no es sostenible porque tienen el viento de cola de las plusvalías por la venta de vehículos. Eso no puedes asumir que va a durar toda la vida. Nosotros al final calculamos el beneficio operativo, que es el margen que sacas por el negocio de alquilar ese vehículo, que es un margen muy, muy bajo, creo que era entre el 2 y el 3%, con la palanca financiera pues sacas un poco más y ya está, ¿no? Y luego de ventas de vehículos tampoco asumimos grandes alegrías, vemos un poco el histórico cuál ha sido y normalizamos ahí. Pero claro, si el cuello de botella que te estoy diciendo sigue durando y ya acaban de decir que puede ser otro año de precios más altos, pues es que claro, al final el PER 2, el año pasado no es, el PER 2 no vale, este año tampoco, pero es que sigue pasando el tiempo. Sí, claro, en algún momento. Y claro, y el dividendo te lo siguen pagando, eso es verdad, que antes era lo que tenía yo en la cabeza del 7-8%, pero es verdad que el último dividendo ya equivaldría a ese 15-16%, que claro, tampoco es sostenible por el tema de los beneficios que no son sostenibles. Pero vamos, que está baratísima, eso no hay duda. Vamos con otra empresa que tenéis en cartera y en este caso creo que con un PER bastante más alto y también nos podrás explicar por qué, ¿no? Mistras, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es la tesis de inversión? Sí, lo del PER más alto también tiene su trampa en este caso. Esta es una compañía un poco diferente quizá a lo que solemos invertir, en el sentido de que es una compañía pequeña de Estados Unidos. Habitualmente cuando hemos invertido en Estados Unidos, es verdad que no solemos invertir en compañías pequeñas históricamente, no por nada, sino porque no ha surgido la oportunidad y solemos ver más claras en Europa y en Asia. Pero bueno, este sería un ejemplo de compañía pequeña de Estados Unidos y que se dedica básicamente a la inspección, ensayos de daños en activos, etcétera, especialmente en la industria de petróleo y gas y también en el sector aeronáutico, aeroespacial, vamos a decir, ¿no? Para el que conozca A+, por ejemplo, la compañía española, que a todos nos sonará por las ITVs, el grueso del negocio de A+, no es las ITVs, es precisamente este mismo negocio de inspección de activos. Se llama inspección o ensayos no destructivos, porque al final lo que haces es, a lo mejor te vas a una refinera de Repsol o de Cepsa y vas a ver los activos que tiene allí, la refinera, los tubos, etcétera, y tratas de ver para el mantenimiento de ese activo, pues que no tenga ningún tipo de daño. Entonces tú lo que haces es inspeccionar ese activo sin cargártelo, que no es tan sencillo, hace falta una tecnología detrás, y le das ese estudio luego al cliente, al Cepsa Repsol de turno, para que use esa información para el mantenimiento del activo. Básicamente eso es lo que hace A+ o hace Mistras. Entonces Mistras la conocimos precisamente porque éramos accionistas de A+, y mirando las cuentas anuales de A+, muchas veces surgen las ideas de inversión. Miras los competidores que nombran en la memoria, empezamos a mirar todos los competidores y nos llamó la atención esta compañía porque estaba muy, muy barata. Entonces, hablamos incluso en su día con A+, a ver qué les parecía, nos hablaron bien de esta gente, que eso siempre te viene muy bien cuando un competidor te habla bien de otra empresa y dices, pues vale, tienes ese check de si un competidor habla bien de ti es que lo haces bien, ¿no? Y al final es una compañía que cotiza muy barata por varios motivos. Primero porque el 50%, incluso más ya de su negocio, de sus ingresos, está relacionado con el petróleo y el gas. Y al final
Este sector, como el de todas las materias primas, los últimos, pues, no sé, 6, 7, 8 años ha vivido una falta de inversión brutal, lo cual pues tiene las consecuencias que hemos tenido en los últimos años de esos subidones en el precio de todas las materias primas a la mínima que hay una tensión de algún tipo, sea geopolítica o porque la demanda crece más de lo esperado o lo que sea. Entonces, si en el petróleo y gas no había inversiones estos años, pues obviamente las compañías que dan servicios a las compañías de petróleo y gas, pues ven al menos parado su crecimiento, aunque es verdad que el mantenimiento de los activos sí se ha mantenido y eso ha beneficiado o ha mantenido estable parte del negocio de Mistras. Luego esta compañía hizo adquisiciones antes de la pandemia justo, endeudándose bastante, con lo cual es relacionado con petróleo y gas, con lo cual te endeudaste en el peor momento prácticamente del ciclo para comprar estos negocios cuando no había inversión y encima llega la pandemia y ya pues el remate para la falta de capital invertido en el sector del petróleo y el gas. Entonces, todo eso penalizó mucho a la compañía porque había dudas a nivel financiero de si iban a tener que ampliar capital o no. Fueron pasando lo peor y nosotros ya cuando miramos la compañía, sí que el endeudamiento se había contenido muchísimo. Esta puede ser la compañía que tiene perfil financiero un poquito más, no complicado, pero vamos a decir en el que somos menos conservadores, porque tiene deuda EBITDA, pues a lo mejor va a terminar el año un poquito por encima de las 3 veces, que es raro que estemos invertidos en una compañía con ese tipo de endeudamiento, pero es una compañía que te genera muchísima caja prácticamente en cualquier entorno. Este año a lo mejor pues te genera los 10, 12 millones, que es lo que te hace que el PER que comentas pues salga, no sé lo que saldrá por ahí en Google o donde estés mirando, a lo mejor sale 20 veces, no sé cuánto saldrá, pero en realidad esta compañía te está cotizando a 4 o 5 veces porque su flujo de caja normal de un año normal va a estar más en 30, 35 millones, que es lo que esperamos para el año que viene. Entonces, si encima vas acumulando cada año esos 30, 35 millones o 40, porque están tomando medidas que anunciaron justo la semana pasada, que en teoría, veremos si lo cumplen, les va a permitir ahorrar 24 millones de dólares en costes a finales del año que viene, empiezas a hacer números y no es que esté a PER 4, lo mismo está a PER 2. Pero bueno, nosotros por ahora preferimos ser conservadores, mantenemos esos 25 o 30 millones anuales de generación de caja y ya con eso nos sale que está muy barata y por eso la tenemos en cartera. Y además el ciclo, si bien no se va a recuperar el de petróleo y gas tan fuerte como debiera, aunque es verdad que va cambiando un poco la dinámica porque al final no queda otra, o sea, o empiezan a invertir o no sé qué vamos a hacer, vamos a estar con velas y entonces pues poco a poco va a ir cambiando la dinámica y ahí se va recuperando. Y en la parte aeroespacial es verdad que están muy bien posicionados en Estados Unidos y tienen crecimientos fuertes que van compensando, por eso estamos invertidos. Y por último, dentro de la cartera internacional, Naspers. ¿Qué pasa exactamente en esta empresa, no? Esta es la única plataforma de plataformas, vamos a decir, tecnológica que tenemos en cartera desde hace muchos años y que no hemos vendido. Y es un negocio para el que no lo conozca muy particular. Este es un holding que a su vez es accionista de otro holding que cotiza en Europa que se llama Prosus, que a su vez es el principal accionista de una compañía china que se llama Tencent, que muchos la conocerán, que es junto con Alibaba históricamente el otro gigante tecnológico chino más conocido y más poderoso, vamos a decir, junto con Baidu, ¿no? Sería el tercero en discordia, del que también somos accionistas, por cierto. Tencent, al final, es una compañía que si cotizara o tuviera el negocio en Estados Unidos, pues cotizaría como en las grandes compañías americanas. El tema es que, claro, cotizas y tienes el negocio en China para bien y para mal, porque también tiene sus partes buenas, no solo las tiene las malas que todos tenemos en la cabeza. Al final Tencent tiene varios negocios, una plataforma de plataformas, vamos a decir, es el líder mundial en el sector de los videojuegos, que más o menos sería la mitad de su negocio, pero lo que más nos interesa a nosotros de Tencent no es la pata de videojuegos, sino el ecosistema que se nutre a través de WeChat, que sería el equivalente a, o Weixin, que dicen ellos, que es el equivalente al WhatsApp aquí en Occidente, pero si me lo permites, en esteroides, porque al final tiene absolutamente de todo. Es como la plataforma a través de la que los chinos realizan pagos con el móvil, la utilizan como la red social Facebook, pues allí también utilizan el WhatsApp como la red social, el Instagram también estaría dentro del WhatsApp para consumir vídeo, televisión en vivo, YouTube, todo lo que quieras, lo hacen a través de esa aplicación. O sea, se dedican varias horas del día a estar dentro de esa aplicación para hacer absolutamente todo, tanto online como offline, porque ahí en China sí que se hace muchísimo el tema de pago con móviles.
de orden de varias veces la magnitud de los pagos que hacemos en Occidente, con lo cual es una compañía que tiene muchísimos datos sobre los clientes, que va monetizando, va ganando dinero con eso, porque los va targeteando, ¿no?, continuamente y generando montañas de caja todos los años. Yo creo que dentro de las grandes tecnológicas chinas es la mejor gestionada históricamente a nivel de negocio, de contención de costes y también a nivel de gestión de capital. Todos los años recompran acciones, tampoco de una manera tan agresiva como nos gustaría, pero bueno, sí que para lo que son allí, pues sí que recompran bastante. Y ahora está además en una fase de desinvertir inversiones, porque históricamente Alibaba y Tencent invertían prácticamente en todas las tecnológicas unicornios que iban saliendo, unicornios, perdón por la expresión, son compañías que tienen valoraciones desorbitadas de repente, no sé si son las de 1.000 millones o 10.000 millones, a lo mejor sin ni siquiera generar beneficios, pues todas estas compañías en China estaban invertidas o tenían como accionistas a Tencent o Alibaba. Entonces, es una compañía que no es que esté especialmente barata, aunque está barata, por sí sola no invertiríamos en ella, pero, y aquí viene la gracia de la tesis, a través de Naspers la estamos comprando con un descuento muy elevado, de más o menos 35-40%. Siempre históricamente Naspers cotizaba con un descuento muy importante sobre Tencent y el resto de plataformas en las que invierte, pero que no son relevantes para la tesis, porque Tencent es tan grande que es que da igual el resto, ¿no? Entonces, siempre cotizaba con cierto descuento. Hace unos años tuvo un poco de prima, pero los últimos años, como el resto de holdings, ¿no?, se ha ido abriendo y más ese descuento, hasta el punto de que el equipo directivo, por fin, tomó cartas, ¿no?, en el asunto y ha tratado y está tratando de reducir ese descuento de manera más o menos exitosa. ¿Qué están haciendo? Pues lo que te decía antes que hay que hacer en estos casos. Vender, como hace ERCAP, ¿no?, el activo a su valor y recuperar ese mismo activo que te queda con descuento. ¿Qué están haciendo? Vender todos los días acciones de Tencent y recomprando acciones de Naspers. Con lo cual, la participación o el porcentaje en términos por acción de Naspers en Tencent está creciendo, aunque porcentualmente, en términos absolutos, va cayendo porque van vendiendo. ¿Y el descuento no se está cerrando todavía o ya se ha empezado a cerrar? No del todo, pero es que esto llegó a lo mejor digo una burrada, pero en lo peor de la pandemia llegó a estar con un descuento del 60-65%, que era un disparate, y ahora ya está otra vez normalizado. Hace tiempo que no lo miro, pero en el 30-35% puede estar. Y todos los días haciendo este proceso de venta de acciones de Tencent y recomprando acciones. Y al final es que la matemática es la que es. O sea, sí, no. Está claro que son habas contadas en ese caso. Pasemos ahora a la cartera española. Tampoco nos vamos a extender aquí a analizar todas las empresas, pero sí hay dos o tres de las que querría hablar. Sí. Una de ellas es una empresa que además gusta mucho a muchos value y que ha brillado relativamente en el último año y por eso pues está bien saber si le queda recorrido, si no, que es Elecnor, ¿no? ¿A qué se dedica y bueno, cuál es la perspectiva, ¿no? Elecnor ¿Y por qué la consideráis atractiva? Claro. Elecnor sería el clásico ejemplo de por qué nadie, o que demuestra que nadie mira al mercado español, porque es una compañía que tiene, vamos a decir, tres patas diferentes de negocio. Por un lado, la pata de ingeniería, de dar servicios, ¿no?, a cualquier tipo de industria, telecomunicaciones, generación eléctrica, etcétera. Tienes la pata que se llama Enerfin, que sería el desarrollo y explotación de parques renovables, de energía renovable, y luego tiene la parte de Celeo, que sería redes de transmisión eléctrica, fundamentalmente en Chile. Entonces, si tú haces una valoración que se llama de suma de partes, escoger cada una de estas partes y darle una valoración pues más o menos de mercado o conservadora, llegabas a que el Elecnor, pues más o menos en los últimos años, debería estar cotizando a 25, 26, 27 euros. Cada año un poquito más porque encima hacen las cosas bien. No son de los que dices, es que luego no componen. No, es que estos encima van componiendo, ¿no? Y sin embargo la cotización, pues siempre más o menos en promedio, si miras un gráfico, pues estaba ahí en 10, 11, 12 euros, otra vez 11. Promedio 11 euros, valoración 27, 28 euros y no pasaba nada. Y una valoración que entre comillas se puede hacer con una servilleta y que todo el mundo la sabía, porque cogían los informes de analistas y todos te decían, Elecnor, 25 euros, 26. Luego se inventan descuento por iliquidez, descuento por holding, lo que tú quieras, ¿no? Pero la valoración objetiva era la que era y no pasaba nada. Y al final es la dinámica de, da igual, no va a subir. Y solo Enerfin, por ejemplo, que es lo interesante, por eso ha subido Elecnor, más o menos está valorada entre 14, 15 euros, cuando Elecnor valía, lo que te decía, 11 en bolsa más o menos. ¿Qué ha pasado? Que cuando menos te lo esperas aparece el catalizador, que al final las cosas
no pueden estar baratas permanentemente porque alguien avispado va a verlo. Y al final, primero el EGNOR anunció que estaba buscando un inversor minoritario para Nerfin y tuvo una medio subida, luego corrigió un poco y luego lo más relevante, se dieron cuenta que maximizaban más el valor si buscaban un inversor mayoritario en Nerfin y claro, la gente empezó a hacer números y dice, si esto van a pagar más o menos los 14-15 euros por acción y en bolsa está 11, aquí no tiene sentido. Entonces, pues ha empezado a recuperar en bolsa y lleva más 60, más 65% de subida el último año. Y todavía nos parece obviamente muy interesante porque si la valoración era 27-28 euros, pensamos que esto todavía no tiene sentido porque si llegan a materializar la venta de Nerfin y luego reparten un buen dividendo, que se va a quedar el resto del EGNOR cotizando a 2-3 euros, no tiene sentido. Entonces, pues bueno, estamos tranquilos y contentos en el sentido de que por fin ha aparecido el catalizador que destapa el valor de esta compañía que, como dices tú, todos los value veíamos muy clara, pero que nunca subía. Otra empresa que tenéis en cartera, Catalana Occidente. Más o menos la conocemos, pero bueno, ¿a qué se dedica y por qué es atractiva? ¿Por qué la consideráis atractiva? Esta es otra compañía que parece que nunca sube, pero que está muy bien. Esta está mejor gestionada a nivel operativo bueno, a ver, hacen una buena gestión de capital y ahora me explico por qué pongo esta cara y no estoy del todo convencido, ¿no? Pero bueno, es una compañía que tiene dos negocios, el que todos conocemos seguramente, que es el seguro tradicional, donde pues son de las principales compañías en seguro de auto, en multirriesgo, que sería sobre todo lo que conocemos como seguro de hogar. Y luego también pues tienen lo que se llama diversos para cubrir riesgos de industriales y seguro de vida, los clásicos seguros que todos conocemos y más o menos eso sería la mitad hoy un poquito más del beneficio de Catalana. Y la otra mitad del negocio, mucho menos conocida, es lo que se llama el seguro de crédito, que es asegurar a empresas contra riesgo de impago de las facturas de sus clientes. Y ahí es un negocio históricamente que por lo que sea, nosotros nunca lo hemos entendido, a la comunidad inversora no le ha hecho gracia porque lo ven como naturaleza más cíclica y cuando vienen mal dadas pues vas a tener muchos más siniestros, pero la realidad es que eso no está pasando. Eso pasó en 2008 cuando Catalana justo compró Atradius, que era un negocio totalmente diferente a lo que es hoy Catalana Occidente Seguro de Crédito, porque Atradius no estaba tan bien gestionada a nivel de gestión de cartera de clientes, riesgo asumido, etcétera, ¿no? Y es un oligopolio a nivel mundial. Esta pata de seguro de crédito son 3 empresas y todas muy, en general, bastante rentables. A mí me parece incluso mejor negocio el seguro de crédito que el seguro tradicional. Entonces, tienes dos patas de negocio y que te van generando más o menos hoy pues 600 millones prácticamente de euros de beneficio, cuando Catalana en bolsa, si no recuerdo mal, capitaliza pues menos de, a lo mejor de una burrada, creo que menos de 4.000 millones en sí, menos de 4.000. Sí. Con lo cual ya te la estás comprando, no sé, un PER de 7, PER de 8, lo que sea, ¿no? Bastante barata. Pero es que además, Catalana Occidente, y ahí viene lo de la gestión de capital, que es lo que siempre me mosquea un poquito con ellos, es que esta compañía lo que ha hecho siempre es ser más conservadora que otras aseguradoras, en el sentido de que no reparten tanto beneficio en forma de dividendos como pueden hacer otras cotizadas tipo Mafre, que por ejemplo paga más rentabilidad por dividendo, ¿no? Catalana no hace eso, Catalana lo que hace es acumular ese dinero como exceso de reservas y esperar a poder hacer una adquisición relevante para su negocio. Históricamente han comprado otras entidades de seguros con mucho criterio, a precios muy atractivos y generando mucho valor. Lo que pasa es que cada vez son más grandes y cada vez es más difícil encontrar una compañía que tenga encaje, aunque lo siguen intentando. Y claro, ya llevan varios años sin pegar un tiro demasiado grande. El año pasado sí que compraron Mémora, el grupo este año, ya no recuerdo si fue a principios de este año o a finales del año pasado. El grupo Mémora, un negocio funerario que les sitúa ahora a Catalana como líder en España de este negocio, muy complementario para el sector de los seguros, pero que todavía a lo mejor tienen 1.000 millones de exceso de reservas. Entonces, claro, capitalizas menos de 4.000, te sobran 1.000 millones, entre comillas, de exceso de reservas que podrías más o menos repartir o utilizar. Tu valor auténtico en bolsa es menos de 3.000 millones, generando hoy 600 millones de beneficio. Es que está tirada. Entonces, aquí es un tema de que la familia Serra controla el accionariado, es poco líquida y no toman medidas para corregir esa infravaloración, que es lo que a mí me fastidia porque son muy buenos a nivel de gestión de negocio, pero no son conscientes de que podrían generar mucho valor para el accionista empezando a recomprar acciones, por ejemplo. Y de la misma manera que en el EGNOR ha habido un catalizador, aquí, ¿cuál podría ser el catalizador? Quiero decir, ¿hay perspectiva de que empiecen a pagar mayores dividendos, recomprar acciones?
tienen muy clara su estrategia de largo plazo, no tiene pinta por los últimos años, lo que van diciendo, no tiene pinta de cambiar. Ellos quieren la compra, ¿no? El M&A, el hacer una adquisición, que al final es lo que va a ser el catalizador, porque el mercado no está pagando hoy esos 1.000 millones de reservas. Si tú compras algo que te genera, me lo invento, 100 millones de beneficio, ya pasas de 600 a 700 y entonces, claro, comparas con el market cap, con la capitalización actual y el PER ya no es de 7, es de 4 o de 5 y es que se cae por su propio peso. Llega un punto que el mercado va a decir que hace esto cotizando a un PER de 4 cuando el sector cotiza un PER de 7, un PER de 8, lo que sea. Pero bueno, creo que el catalizador será ese. Me gustaría que fuera otro, pero será ese. Y por último, para no extendernos mucho más, pero Iberpapel, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Qué os gusta? ¿Qué ventaja competitiva tiene? Ventajas competitivas no tiene tantas, porque al final es un sector bastante poco diferenciable. Es uno de las compañías más importantes en Iberia, ¿no? En la península ibérica en la producción de papel. El líder sería Navigator, una compañía portuguesa que es bastante más eficiente y muy bien gestionada, que también somos accionistas a través de ese mapa de otro holding. Sí. Iberpapel es una compañía que históricamente hemos sido accionistas, que está a nivel operativo bastante bien gestionada, son gente muy conservadora, son muy conscientes de la naturaleza de su negocio y eso al final les hace tener un balance pues a prueba de bombas, ¿no? Siempre con muy poquita deuda o incluso con caja neta. Y pues bueno, han tenido unos años más complicados porque tuvieron ahí ciertos problemas operativos con una de las plantas. Luego también el sector, pues no ha habido una época excesivamente bollante. También esta compañía, el tema de la reforma energética y los líos que hicieron con lo de los precios, pues al final a estas compañías que tienen cogeneración de energía, pues les penalizó muchísimo y perdió mucho dinero durante un año por este tema. Pero bueno, ya todo eso se ha pasado. Y esta compañía te encuentras hoy que te puede generar más o menos normalizado 20 millones de flujo de caja o de beneficio, como queramos llamarlo. Y claro, si capitaliza en bolsa, si no recuerdo mal, 170, 180 millones, pues solo mirando eso ya dices, está bastante barata. Pero es que encima esta gente tenía, creo que eran 30 millones o 40 en caja y hace poco anunciaron la venta del terreno forestal que tenían en Uruguay por, no sé si eran 45, 50 millones de euros. Entonces, claro, más caja todavía, las restas y es que está cotizando a 3 veces. Una compañía que te genera 20 millones, que tiene caja neta, que está muy bien gestionada históricamente, bien alineada, recomprando acciones también de vez en cuando. Pues no sé, otro ejemplo de anomalía disparatada que te encuentras en el mercado español de compañías cotizadas que nadie mira porque son ilíquidas, porque llevan años baratas y da igual, y cada vez más y más baratas, hasta que como el ECNOR, pues surja algo y dejen de estar baratas, ya está. Muy bien, pues bueno, ya más o menos nos has ubicado en cuáles son vuestras principales posiciones, aplicando algunas de las ideas de las que hemos hablado al principio de la entrevista. Algunas preguntas más antes de terminar. La primera, bueno, aquí nos has comentado varias ideas de inversión que puede hacer cualquier particular directamente o a través de vuestro fondo, pero deberíamos estar fijándonos en la coyuntura porque 2023 ha sido un año razonablemente bueno, pero los tambores de recesión siguen sonando. Parece ahora sí que, bueno, quizá hayan llegado a su límite los tipos de interés, pero bueno, al final encuentras una empresa buena, pero si el marco o el envoltorio del conjunto del mercado no es favorable, a lo mejor metes capital en un momento antes de caer. ¿Esto es relevante? ¿No lo es? Puede serlo y puede no serlo. Al final, lo que nosotros vemos es lo que te decía un poco antes con lo del flujo inversor y las compañías tecnológicas. No sé si lo mencioné antes, creo que sí. La bolsa americana, más o menos un tercio de su valor son 10 compañías para bien y para mal. Entonces, hay que saber si estás evitando esas compañías, lo que te estás perdiendo y también lo que estás ganando. Yo creo que al final pueden venir momentos complicados para los índices mundiales de gran tamaño, vamos a decir, y especialmente para la bolsa americana, por esta serie de anomalías de excesiva concentración en pocas compañías que están cada vez más caras en un entorno que sí que podemos estar haciendo, o no, no lo sé, el pico ya de ciclo de subida de tipos de interés, pero con una renta fija americana, el bono a 10 años, no sé cuánto está dando ahora, no sé si 4,5 o más o menos algo así. Joder, es que ya tienes competencia. Es que venimos de muchos años con tipos a cero en los que
estabas casi forzado, ¿no? Las aseguradoras grandes, los planes de pensiones grandes, a invertir en renta variable porque la renta fija no les daba absolutamente nada. Estamos ahora en el contexto en el que la renta variable sí tiene competencia y la renta variable americana en concreto la tiene. Entonces, claro, estar invertido en esa parte del mercado en la que pensamos que está todo concentrado y donde hay más riesgo es lo que nos preocuparía más, pero es que nuestra cartera no está ahí. Nosotros siempre usamos la metáfora de los peces y los pescadores, ¿no? Nos gusta ir a ríos con muchos peces y con pocos pescadores. El americano tiene 7 peces magníficos y todos los pescadores pescando esos 7 peces. Nosotros vamos a España, a Asia, donde es que no hay ningún interés inversor para bien y para mal en estos momentos. Me cuesta creer ver una debacle en bolsa en compañías como Catalana, que podrá pasar, como Iberpapel y demás, cuando cotizan como cotizan. Pero claro, ya es que se pondrán en un punto de valoración que eso es que se corrige en un año, que es lo que pasa al final. Cuando vienen las grandes caídas que no tienen sentido, esas compañías luego multiplican por 3 y por 4 en meses. Es que es lo que pasa siempre. Pasó en la pandemia, en la crisis financiera, en los años 2012-2013. Pues bueno, si nos pasa en nuestra cartera, pues habrá que tener paciencia. Los potenciales de revalorización, pues que ya están cerca de máximos históricos, pues se dispararán todavía más. Nos iremos a los de la pandemia y ya está, y a invertir y a esperar. Porque, claro, pero ahí también tenéis que tener una base de inversores y de socios que respalde vuestra filosofía. Porque, claro, si empiezan a liquidar cuando cae un 30 o un 40% del mercado, mal asunto. ¿La tenéis? ¿Tenéis un buen acompañamiento? Mira, te voy a dar 2 datos. Nosotros tenemos hoy 3.700 partícipes, que para nuestro tamaño, que gestionamos casi 110 millones, está bastante bien 3.700 partícipes y eso al final te diversifica mucho el riesgo de cola de 3 o 4 grandes que te saquen el dinero, porque no tenemos concentración en ese sentido. Y luego, como dato, durante los meses peores de la pandemia, nosotros tuvimos entradas netas de dinero. O sea, la gente al final nos conoce, pues nos gusta pensar, pero desde luego el flujo de nuestros partícipes nos da a entender que sí, comprende lo que puede esperar de nuestros productos, que al final eso es esencial. O sea, no puedes esperar que nosotros lo hagamos bien en un entorno en el que es imposible que lo hagamos bien. Entonces, hay gente que eso no lo entiende. Es que mira, este índice te está machacando, ya, pero es que a lo mejor ese índice hoy tiene muchísimo más riesgo de inversión que lo que tengo yo en cartera. Y yo no voy a asumir ese riesgo porque soy el primero que tiene mi dinero invertido en estos fondos, ¿no? Entonces, yo creo que históricamente se ha demostrado que tenemos una base de clientes muy estable que comprende lo que hacemos. Siempre hay alguno que obviamente se acaba cansando antes o te dice que sí lo entiende, pero en realidad no lo entiende o no comulga con esto, pero bueno, es el típico dinero caliente, entre comillas, que todas las gestoras tenemos, pero que en nuestro caso yo creo que es incluso inferior que el de otras gestoras. ¿Y qué otros elementos os podrían diferenciar de otras gestoras value, ¿no? Porque lo value se ha puesto, en la última década se ha puesto muy de moda, incluso mucha gente dice que es value sin ser realmente value, pero parece que es una etiqueta que vende, a pesar de que, como hemos dicho, durante la última década ha sido una mala década para el value. Te iba a decir, muy de moda estará, pero vamos, los resultados sí. Y el patrimonio sobre todo que gestionamos, esto es un poco como las burbujas bursátiles, ¿no? Que también todo el mundo se pone a hablar de invertir en acciones cuando ya está todo muy caro. Pues aquí lo mismo. En el momento en el que a lo mejor no había que ser value o había que serlo, pero siendo consciente de las limitaciones que en ese momento podía tener la filosofía de inversión, pues todo el mundo, ¿no? Un cierto retraso e ineficiencia. Pero bueno, al margen de esto, hay muchas gestoras value. ¿Qué os diferencia o por qué la vuestra, a lo mejor ni mejor ni peor, ¿no? Sino simplemente que tenéis unas características que pueden serle más atractivas a un perfil de inversor que a lo mejor otras? Yo creo que la esencia es muy similar, ¿no? Entre las gestoras value que todos conocemos de España, un Azvalor, un Magallanes, un Cobas, nosotros, además, siempre lo digo, tenemos muy buena relación entre todos y les admiramos y respetamos. Si acaso nosotros nos diferenciamos, o creo que nos diferenciamos, porque tampoco sé cómo trabajan al 100%, ¿no? Pero creo que nos podemos diferenciar en 3 aspectos. Uno de ellos puede ser el tema de la liquidez, sobre todo en la estrategia ibérica. Nosotros, cuando no vemos las cosas claras en el sentido de que no encontramos oportunidades de inversión, históricamente no hemos tenido ningún miramiento a la hora de tener la tesorería mucho más alta. Hemos llegado a tener la liquidez en nuestra estrategia ibérica en algún momento en el 30% o 35%, porque no encontrábamos oportunidades de inversión y no vamos a tener esa necesidad de estar al 100% invertidos con esta estrategia en cualquier momento o lugar, ¿no? Eso por un lado. Luego, está también el tema de que históricamente, como te decía, nosotros
sí que hemos invertido en plataformas tecnológicas que quizá otras gestoras value pues durante un tiempo no lo hicieron de inicio o todavía no lo están haciendo, y nosotros históricamente sí es un sector que hemos estado mirando, ¿no? Y el último punto sería quizá el proceso de inversión, cómo lo hacemos nosotros. Al final somos... Perdona, Juan Ramón, que te he perdido un momento. Sí, no, sí, ha habido un problema con el ordenador, pero ya estoy de vuelta, disculpad. Vale, perdona. Nada, te comentaba, quizá el punto más diferencial, había comentado dos, ¿no? Pues el tercero y más diferencial, o eso creo yo, es que al final somos 3 gestores y siempre tiene que haber consenso entre los 3 a la hora de decidir una inversión. El proceso es que uno de los 3 se mira una compañía y cuando la tiene por escrito, los otros 2 tratamos de matar la tesis de inversión, también por escrito, porque así evitamos el tema emocional o como quieras llamarlo, de comunicarnos verbalmente, ¿no? Y cara a cara, y al final eso hace que sea más robusto el proceso de decisión, más pesado, se descartan más ideas seguramente, pero al final le evitamos muchos riesgos y errores de inversión. Nuestra tasa de errores yo creo que es de las más bajas que hay en el panorama español seguramente. Bueno, para quien quiera saber algo más, bueno, tenéis la dirección de Oros tanto en la caja de descripción del vídeo, la tendréis en el comentario destacado, y también ahora he puesto un banner que podéis leer y que contiene la dirección. Ya para terminar, si alguien quiere invertir, no sé si mucho, si poco, es decir, hay cantidad mínima de inversión y cómo se haría, ¿no? ¿Cuál es el proceso a seguir? Nada, cantidad mínima son 100 euros, con lo cual bastante asequible yo creo para todo el mundo, y es algo que buscamos desde el principio porque queremos que desde lo más joven que pueda uno pues empiece a invertir. De hecho, pues todos los que tenemos hijos tenemos cuenta, ¿no? Para nuestros hijos, para que vayan invirtiendo poco a poco en los fondos. Y puedes hacerlo pues directamente en nuestra página web, súper sencillo, en orosam.com, en la parte de contratar, y de manera 100% online, sin tener que mandar ningún documento físico. En muy pocos minutos se puede hacer todo el proceso, pero obviamente si alguien tiene realizando el proceso alguna duda, pues nos puede llamar y se le atiende encantado. Pero vamos, es un proceso de alta muy ágil y bastante sencillo. Y luego las aportaciones se hacen también a través de la página web. Exacto, igual que la primera inversión. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer aportación periódica todos los meses, ¿no? Exacto, tú puedes dejar puesta la orden de que quieres hacer una aportación periódica mensual con ese mínimo de 100 euros y tranquilamente ir invirtiendo. Que al final también lo recomendamos. De hecho, de los 3.700 partícipes, más o menos 400, un poquito menos, hacen aportaciones periódicas, que está bastante bien el porcentaje, yo creo, y que animo a todo el mundo. Personalmente yo también lo hago, a que lo haga porque creo que es la mejor manera de olvidarte un poco de tratar de acertar cuándo va a subir el mercado y cuándo no, porque te vas a equivocar, ¿no? O sea, esa pregunta es muy relevante si tienes un capital muy grande que quieres meter de golpe. Ahí sí que tienes que estudiar muy bien el momento en el que entras o no entras. Pero claro, si vas haciendo aportaciones pequeñas, medianas o grandes, pero en todo caso periódicas, pues bueno, entrarás en momentos en los que está caro, otros en los que está barato y al final promediarás. Y nosotros intentaremos que siempre esté barata la cartera, o más o menos barata. Eso aparte. Muy bien, Javier, pues nada, muchas gracias por el resumen de qué es Oros y sobre todo de cómo invierte Oros, de en qué invierte Oros y por qué invierte en lo que invierte aplicando pues las tesis principales de esta filosofía o perspectiva de inversión al menos, que es el value investing. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Pues nada, lo dicho, muchas gracias Javier y muchas gracias a todos vosotros por habernos acompañado en esta hora y cuarto hablando de inversión, un domingo por la noche, que quizá no sea el tema más llevadero, pero que desde luego sí es uno de los más importantes para tener cierta autonomía financiera y por tanto también política y económica en nuestra sociedad, tanto nosotros como decía Javier, nuestros hijos, ¿no? Si nos planteamos formarles, ir formándoles un patrimonio a largo plazo, pues ir invirtiendo poco a poco por nuestra cuenta o por cuenta de otros, pero en cualquier caso ir invirtiendo poco a poco, capitalizándolos y por tanto que tengan una cierta suficiencia financiera a través de esa visión de ahorro e inversión a largo plazo. Muchas gracias a todos y nos volveremos a ver pues a lo largo de noviembre con algunos otros directos
que se producirán, los típicos, pues la tertulia de macroeconomía, la entrevista de la Universidad Francisco Marroquín, pero alguno más habrá. Nos vemos entonces a lo largo de noviembre. Muchas gracias por vuestro tiempo.